Amigos de Manual para Enamorarse, ¿se acuerdan que hace como un mes estábamos hablando de Ana Catalina Emmerich y íbamos a estar leyendo los libros y compartiendo pequeñas reflexiones, ¿no? Claro que sí, lo dijimos y aquí estamos cumpliendo. Y aquí estamos. Mucha gente que dirán, pero ¿por qué se tardaron tanto? Porque bueno, es que este libro, créame que no es tan fácil, así que déjame sentarme un día y ya, y saco todo. Sí. Lo que pasa es que para uno poder llegar a esto hay que leerlo, releerlo, señalarlo, separarlo, porque lo que vamos a hacer al comienzo es, vamos a hacer como una especie de un trailer, o sea, vamos... Como un preview. Un preview. La previa. O sea, de las cositas que a ella le pasaron. Correcto. Y luego empezaremos ya a partir del próximo episodio a desarrollar su vida, cómo fue su educación, por qué fue que Ana Catalina era imposible que supiera ciertas cosas, pero las sabía, cómo ella puede ver cosas y revelar lugares que después fueron descubiertos casi 200 años después. Y ella ya los había escrito hace 200 años. Es una belleza. Y algo muy importante, padre, que yo creo que hay que dejar claro en este momento, es que estamos haciendo esto para que aumente esas ganas de seguir a Dios, ¿no? De seguir buscando, sí, de alguna manera para que aumente nuestra curiosidad, pero para que la gente se pueda sumergir, ahora que seguimos en Cuaresma, que viene la Semana Santa, que uno diga, esta gente es real. Qué curioso que Luisa Picarreta en sus escritos de la Divina Voluntad dice algo bien lindo. A Dios jamás, jamás, aunque vivamos toda la eternidad, jamás terminaremos de conocerlo, sino apenas una 10.000.000ª parte. Porque cuando Dios es todo y Él cada día se puede inventar universos, dimensiones, eso es que el cielo tiene que ser algo tan grande que cuando un santo o un místico lo llega a ver un segundo ya se quiere morir. Claro. Y nosotros a veces intentamos bajar a Dios, o casi siempre a nuestro nivel. Sí. Y decir, no, es que no lo entiendo. Es que, claro, con esta mente humana no lo vamos a entender. Pero a través de Ana Catalina, ciertamente vamos a ir como saboreando. Esto es como un pasabocas, un pasapalo. Esta es una beata que ha tardado mucho en llegar a esos primeros altares, porque es curioso, por ejemplo, en Luisa Picarreta, Francisco María de Francia, que era su confesor, ya fue canonizado, pero Luisa no. En Ana Catalina Emmerich vemos unos desarrollos en la historia que a ella apenas fue Juan Pablo II quien vino a darle a beatificarla. Entonces, son unos movimientos místicos bien interesantes. Por eso, en Nice, abre bocas, yo quería ver esta parte que dice, el espíritu de Ana Catalina lo ve todo, y lo ve todo en presente, como lo ve Dios, porque es Dios quien ve por ella. Ve lo que sucedió antes de la creación, durante la creación y después de la creación. Ve las armonías de los coros angélicos y la rebelión de Lucifer. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar aquí a desgranar. ¿Quién era? ¿Por qué le pasaba lo que le pasaba? ¿Por qué eso no nos pasa a nosotros? ¿Por qué yo no puedo ver la creación? La creación, si todos somos hijos de Dios. Pero es cuando vamos a entender esas almas que el Señor va configurando y algunas que ya Él tenía predestinadas con exclusividad para Él. Almas como cómo seleccionó el Señor a la Virgen, cómo seleccionó a San José, cómo seleccionó a San Juan Bautista, cómo era de íntima la relación que Él tenía con Lázaro, con Marta, con María, cómo los profetas van a jugar un papel importante a la hora en la que nosotros vamos a entender esa divina revelación, a entender qué es lo que el Señor nos quiere regalar a nosotros. Eso es lo que vamos a desarrollar. Por eso aquí hay una parte muy bonita en los volúmenes. Que por cierto, para la gente, nosotros estamos en el volumen 1 de Ana Catalina Emmerich. Eso lo conseguimos aquí en las librerías de Fiat Voluntas Tuas en Miami. Sé que mucha gente pregunta a veces que dónde se puede conseguir. Bueno,
Yo lo único que sé es que en Fiat Voluntas Tua, aquí en Miami está, y bueno, me imagino que si uno se mete online, Sí, eso encontrará el libro. hay muchas editoriales. Hay unas mejores editadas que otras. Ella tiene una edición muy bien impresa. Esta parece una fotocopia mal hecha, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a dilucidar y decir, bueno, de alguna manera esto es una revelación privada, esto no es dogma de la iglesia ni nada que ver, pero ¿por qué la hacen beata? Porque Juan Pablo II descubre en todos los estudios de los últimos años que ella jamás en nada contradijo algo de las enseñanzas de la iglesia o que esté en la palabra del Señor, en la Biblia. Y por eso el signo de veracidad es menester superior al efecto saludable. Hay una palabra muy linda que dice, lo que hace bien es bueno, lo que incita a la virtud es santo, lo que mueve hacia Dios no puede ser sino de Dios. Padre, justo estábamos hablando hace un rato que prendiera la cámara, que yo le comentaba sobre estuve en un retiro, ¿no? Un fin de semana. Y usted me preguntaba que cómo me había ido y yo solo sentía que fue una experiencia tan profunda de Dios que uno no puede explicar con palabras. Y cómo uno cuando sale de ese retiro quiere más de Dios, tiene hambre y sed de Dios. Ahí es cuando uno dice, esto tiene que ser de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos está queriendo decir acá para todo lo que vamos a entrar en la vida de Ana Catalina Emmerich. En vez de ponernos a preguntar, ¿será que sí, será que no? Yo creo que es dejarse llevar a través de estos escritos. Y cómo eso te impacta a ti, te hace crecer en la virtud, te hace querer anhelar la santidad, te hace querer salir corriendo y para el Santísimo a hablar con Dios. Si está haciendo ese efecto, tiene que ser de Dios, porque si fuera el mal no va a permitir que tú leas algo y quieras seguir a Dios. Es que, mire esto tan bonito. Nosotros cuando conocemos un poquito de Dios, solo un poquito, un pellizquito, nos entra un hambre. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó luego? ¿Y después qué pasó? ¿Y cómo llega tal cosa a nosotros? ¿Cómo puedo yo ser como esa cosa? Porque en ese eterno dicho, solo nos podemos enamorar de lo que conocemos. Entonces, Ana Catalina abre esa curiosidad y hambre del Señor de una manera muy sutil, porque cuando vemos que Brentano, que fue el que escribió su biografía, él empieza a escuchar lo que ella le va narrando, porque Ana Catalina era muy analfabeta, o sea, ella apenas fue 4 meses al colegio, ella no fue más. El resto lo aprendió porque su mamá le enseñó a leer y ella misma era autodidacta. Pero ella no estamos hablando ni con una filósofa, ni con una teóloga, ni con una persona de erudición, no. Una campesina en una provincia alemana muy pobre, de un estrato muy pobre, que no tuvo las ventajas para ir a un buen colegio o algo así, sino que fue elemental. Pero desde chiquita ya la había elegido el Señor. Y que siempre, como pueden ver esta foto, ella aparece en cama. O sea, los dolores, los sufrimientos, a ese nivel que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos libros, era imposible que se sentara a escribir. Y hay algo acá en la página 12 que dice los escritos, que Ana Catalina puede ver a los patriarcas y a los profetas. Relata las circunstancias principales de sus obras y la significación de sus actos, completando detalles inconclusos del sagrado texto, como por ejemplo la misión de Melquisedec, el personaje misterioso a quien Abraham reverenció como a mensajero angélico, destinado para fundar ciudades y prefigurar la consagración de la Eucaristía en el primer sacrificio de pan y agua. Es que eso es lo que más impacta. Si nosotros vamos a estudiar a Melquisedec, Melquisedec es el sacerdote por excelencia. Por eso nosotros en la consagración decimos, Señor, porque queremos un sacerdocio y él es un sacerdote al estilo de Melquisedec. Los grandes exégetas, leí un libro de un jesuita muy bueno que analizaba a Melquisedec y no nos hemos dado cuenta que Melquisedec
es de los 21 personajes en la Biblia en las cuales no se narra de dónde salió, quiénes son sus padres, dónde nació. No, él solo aparece y desaparece en los textos bíblicos, pero aparece con Abraham y desaparece. Y vuelve a aparecer con otro de los patriarcas. Y entonces en esa medida que va apareciendo y desapareciendo, es que nos damos cuenta, wow, este hombre vivió como 1500 años, eso es imposible. Entonces lo han prefigurado como una figura de Jesús, porque él fue el primero que habló del pan y el vino como ese cuerpo y sangre del Señor. O sea, algo que vendría casi 2000 años después, ya aparece prefigurado en la Biblia. Y a Ana Catalina se le revela, o sea, sí. Más adelante vamos a ver todo esto de Melquisedec. Esa es la idea. También, padre, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que por cierto, nosotros hemos ido señalando en todo el libro ciertos pasajes que nos han llamado la atención. Y este nos habla de que Ana Catalina ve el infierno con sus horrores, el limbo de los justos con sus esferas, los premios de la vida futura, la gloria de los santos. Ve el descendimiento de Jesús a las regiones tenebrosas, después de su expiración en la cruz, el rescate de los justos y el encuentro con Adán y Eva. En la región nebulosa. Bueno, capaz el mío creo que... Neblinosa. Neblinosa, perdón, no lo podía pronunciar. Así será esa región, imagínense. Donde guardaban ardientemente el instante de la redención. ¿Sabes por qué? Porque con el pecado de Adán se cerraron las puertas del cielo para nosotros los humanos. Pero con la resurrección del Señor se abren las puertas. Pero desde Adán, los que murieron y se salvaron estaban en esa región neblinosa que lo podemos llamar limbo. Por eso el Señor baja a los infiernos para que los demonios tengan que adorarlo y postrarse ante Él. Y en esa subida, al pasar por eso que llamamos el limbo, Él se lleva ya a todos los patriarcas y profetas que habían muerto antes de Él, que no habían podido entrar al cielo. Oh. Es Jesús en su resurrección que abre las puertas. Sí, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un concepto de cielo como un lugar físico. Y tenemos que entender cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, es como entender, ha subido a un nivel, a una dimensión que nosotros no conocemos. Nos imaginamos, pero en el Padre Nuestro se refleja eso así para que con nuestros sentidos entendamos esa ascensión gloriosa a una dimensión que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado. Que por nuestro pecado, por eso no podemos como ascender a ese nivel. Claro, únicamente podemos seguir ascendiendo a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Padre, justo esto que acabo de leer, yo tuve la Semana Santa la oportunidad de hacer como mis horas de la pasión, todo el Vía Crucis lo viví con Ana Catalina, y este pedazo que acabo de leer ahorita, cuando el Señor muere en la cruz y baja al infierno, esto lo vamos a estar leyendo, pero imagínense, mucho más adelante porque son muchos libros. Pero es impresionante. De verdad que si tienen la oportunidad, si sea de escucharlo en audio, que lo hagan, porque vivir la Semana Santa con esto es impresionante. Miren esto tan bonito. En Ana Catalina vemos algo lindo. El Señor le revela algo que en nuestra iglesia es algo de un dogma muy grande, que es la Trinidad. No solamente esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino cómo conforma en la iglesia, una iglesia triunfante, que son los que ya murieron, pagaron sus deudas y están ahora con el Señor, o sencillamente su vida fue tan virtuosa que ascendieron directamente. Correcto. Está la iglesia purgante, que son los que ya murieron y están limpiando sus culpas y sus penas para poder tener un día ese acceso directo al cielo. Y está la iglesia militante, que somos todos nosotros los que estamos vivos. Y dice, cuando se habla de la oración por los muertos, que esto también es de Santo Tomás de Aquino, dice, la oración por los difuntos es más agradable a los ojos de Dios que las que se ofrecen por los vivos,
porque aquellos tienen una grandísima necesidad y no pueden socorrerse a sí mismos como los vivos. O sea, una de las obras de caridad más grandes espirituales que hay es orar por nuestros muertos. Y aquí en estas revelaciones el Señor se lo ratifica a Luisa. Padre, y no solo eso, sino aquí en la página 14 también una de las cosas que se le revela es que ella ve los pecados humanos y su contenido, a los que se obstinan y a los que se arrepienten y enmiendan. Participa con oraciones y actos en la conversión de pecadores, en la reconciliación de discordias, en la rectificación de confesiones mal hechas. O sea, básicamente, cuando uno lee esto, en ese momento que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿no? O sea, que estaba sudando sangre. O sea, es como que ella pudo también ver todo este tipo de pecados, todo lo que venía, todo lo que... Hay una cosa muy, muy, muy bonita en Ana Catalina. Ana Catalina no describe la oración como una especie de retahíla o como fórmulas que se repiten. No, ella dice que la oración tiene que ser siempre un diálogo, como con un buen amigo. Si a ti te duele, por ejemplo, un brazo, Señor, tú ya sabes que me duele el brazo. Si es tu voluntad quitarme el dolorcito o por lo menos aminorarlo, es el diálogo con un amigo. Oye, tengo un poquito de sed, si tienes por ahí algo de beber, no sé, agua, algo que calme mi sed, un poquito de un jugo de cualquier cosa, o whisky si no hay nada más. No, esa parte no. Pero bueno. Sentido del humor, mi gente, sentido del humor. Mire, la contemplación en tiempo presente de sucesos pretéritos nos hace pensar en la supervivencia de las cosas. Todo lo que ha sucedido permanece en alguna parte y acaso volverá a reproducirse alguna vez para honra de los buenos y vergüenza de los malos. Sin duda, consolará a unos y espantará a otros la consideración de que todo lo que se ha hecho a la luz o a la sombra subsiste y un día será exhibido. O sea, todo lo que cuando uno se muera y llegue ese momento en el que todo se acabe, ¿no? La tierra, todo va a salir a la luz. En ese momento igual, cuando la gente se muere, me imagino que todo sale a la luz, todo se te revela. O sea, lo que hiciste tanto, tus buenas obras, como dice aquí, serán exaltadas, sí, pero las malas también serán expuestas. Y qué vergüenza. Sí, pero hay una cosa linda. He ahí donde empieza a jugar un papel importantísimo la confesión. La confesión de corazón. Porque el Señor nos prometió, quitaré ese pecado de tu vida para que el demonio no lo pueda cobrar. Entonces, claro, no llegará ese momento si lo confesaste. Entonces, es como el Señor diciéndote, ¿sabe qué? Cuando hacemos la oración, Señor, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Es como decir, Señor, ¿sabes qué? Me arrepentí de algo muy malo que hice, fue muy malo, pero no mires mi pecado, bórralo, mira mi fe. Y esa es la misericordia de Dios. Entonces es cuando uno dice, wow, si eso es así, yo me confieso cada 2 horas. Claro. Aquí seguimos, recordemos, vuelvo a decir, mi gente, nosotros solo estamos haciendo como un pequeño resumen de todo lo que ella vivió, de todo lo que ella pudo ver en esas visiones, y más adelante las iremos literalmente profundizando, pero esto solo es una abreboca para que puedan ver todo lo que se les revela, que es impresionante. Por ejemplo... ¿Y por qué no te lees un poquito lo de Elías y lo del Tíbet? Sí, justo iba a leer esto, que miren lo impresionante que a ella se le revela. Dice, admirable es la visión del monte de los profetas, lugar inaccesible en la cumbre del Tíbet, a donde llega la visionaria después de atravesar la India y de hablar de su flora y de su fauna. Maravilloso paraje, delicado y ensoñador, donde haya un solo habitante, el profeta Elías. Donde haya, un solo habitante, el profeta Elías, al parecer junto al carro que lo arrebató por los aires, que ordena en su tienda el archivo de los conocimientos transmitidos por el ministerio de los ángeles, y separa los libros malos de los buenos, a la espera de los últimos tiempos. Dice que las aguas que desde allí descienden, dando origen al sagrado río del Ganges, son las que antes habían caído por la evaporación
del paraíso terrenal, ubicado en el espacio. La imaginación se exalta ante la magnificencia del lugar, se transporta desde el Génesis hasta los maravillosos arcanos de Dios que algún día conoceremos. Padre, si nos puede explicar todo esto. A ver, es una cuestión. En la visión que ella ve a Elías, que llega, cuando él es arrebatado en un carro de fuego, ella lo ve en la cumbre del Tíbet. Entonces, recordemos que el Tíbet es el Tíbet. Entonces, lo ve allá y lo ve solo, como aislado, separando conocimientos del bien y del mal. Pero uno dice, wow, entonces, ¿cómo hace esto? ¿Eso está en la Biblia? No, eso no está. Está hasta cuando Elías es arrebatado en un carro de fuego. Pero todo lo que conlleva el Ganges aún hoy, en esa religión budista, cuando viene, acabamos de pasar la semana sagrada de ellos, y es donde más de 4 millones de personas se meten a ese río porque sus aguas, según ellos, no solamente sanan, sino que limpian el alma. Si ve que ahí hay algo que conserva, la naturaleza en sí tiene un recuerdo de su creador. Claro. La naturaleza en sí alaba a su creador. Es la misma naturaleza. Al igual que Ana Catalina, Luisa decía algo que ¿por qué te produce tanta paz ir al mar y ver el oleaje? Porque Luisa decía que cada ola era una alabanza de la naturaleza a Dios. Porque en cada ola podía decir, Señor, yo te alabo. Qué belleza. Te glorifico. Claro. Tiene un ritmo. Te doy gracias. Te pido perdón. Te reparo. Te reconozco. Cada ola lleva una alabanza. Aunque no queramos, la naturaleza alaba a Dios. Alaba a Dios. Por ejemplo, y yo agrego aquí algo de Santa Hildegarda, padre. En un libro que me estoy leyendo, o en varios libros que me estoy leyendo de ella habla de las propiedades de las piedras. Habla de la esmeralda, del zafiro, pero así como habla de eso, habla de las montañas, de los árboles. Sí. La tristeza ahí, ¿sabes cuál es? Que eso lo han cogido para la nueva era. Pero lo que iba a decir era esto. Hace poco yo estuve en Perú. Y estando en Perú, en plena jungla, literalmente, yo me quedé viendo lo que ella decía, quédate viendo un rato el libro de Santa Hildegarda, la montaña, y toca las piedras, porque eso brota una energía que fue creada para ti, para el ser humano. Claro, ¿qué pasa? El demonio siempre va a agarrar algo que ya está creado, porque el demonio no tiene poder para crear, y lo tergiversa. Y lo agarró toda la nueva era. Sí. Pero al principio, como dice la palabra, no era así, porque es que el demonio no creó ninguna piedra ni la montaña. Lo agarraron y se apropió, digamos, pero por eso uno tiene que volver a empezar a redescubrir nuestra fe y volver al principio, no quedarnos en que, por eso es que vamos a los libros, investigamos, buscamos, porque uno empieza a enamorarse y decir, wow, es que el Señor los hizo todo para nosotros. Es que, por ejemplo, lo hemos dicho varias veces, pero el arco iris es la promesa que le hace el Señor al hombre de que nunca volverá a inundar la tierra, a inundarla con fines aniquilatorios. ¿Qué hace el demonio? Coge el símbolo del pacto de Dios con el hombre y se lo incorpora a un pecado, el homosexualismo. Claro. Entonces, si ahora yo, por ejemplo, pego en mi ventana un arco iris, la gente ya no piensa, es que él está rememorando ese lindo pacto de Dios con el hombre. La alianza. No, están pensando, el que puso eso es gay, dañamos el símbolo. Claro. La cruz invertida que utilizan los satánicos. La cruz de Pedro. Hasta el siglo XV era visto como la cruz de Pedro, del sacrificio de Pedro, que por respeto al Señor quiso ser crucificado boca abajo. El demonio lo coge ya como un símbolo suyo. Y de igual manera, lo que estábamos diciendo de la naturaleza, las piedras, ¿en dónde el demonio se metió ahí? En que le pide a esta gentecita que practica la nueva era que alabe y adore la criatura, no al creador. O sea, es como esta gente que carga un cuarzo y no se lo toquen porque se le va la energía y
y los que adoran a la madre tierra. No, la madre tierra es una criatura que se hizo para el servicio del hombre, y nosotros tenemos que darle gracias al Señor por las ventajas que tienen ciertas plantas en nuestra vida. Total. El jengibre, no hay que adorar al jengibre. No, pero todo fue creado para... Por eso, vuelvo y repito, cuando uno estaba allá en el Perú y yo veía las llamas en ese frío, en una altura, estos animalitos tenían todo para subsistir, para crecer y desarrollarse. Bueno, lo mismo cuando nosotros, el Señor nos puso en este planeta Tierra, tenemos todo. La Tierra fue hecha para que nosotros nos deleitáramos y pudiésemos crecer y reproducirnos, pero todo se termina tergiversando. Ahí no vamos a entrar ahorita en detalle porque si no nos desviamos, pero a lo que íbamos con la naturaleza. ¿Cómo dañamos nosotros lo creado? Padre, no, ¿iba a decir algo? No, tranquila, sigue. No, porque iba a terminar este concepto que sigue hablando del paraíso, que está justo abajo de lo que acabamos de leer, que dice: resulta todavía la visión vagarosa del paraíso terrenal, que el vidente sitúa en lugar extraterreno, sobre el monte de los profetas, y vinculados con este. Describe en el Edén la notable disposición de los árboles y de los ríos, la hermosura de los animales en su pureza primitiva, la muchedumbre y variedad de las flores, de los pájaros y de los reptiles. Entre estos se detiene minuciosamente en uno, de 4 extremidades cortas, que adquiere la estatura de un niño al pararse en las posteriores, de cuerpo elástico y apariencia graciosa, que acompaña frecuentemente a Eva, será un perrito, y del cual el diablo, se posesiona. La serpiente, que más tarde, condenada por Dios a arrastrarse sobre su pecho, pierde las extremidades y se torna viscosa. Ve, además, junto a la muralla de las aguas cristalinas, a 2 santos guardianes, como adormecidos sobre un césped de incomparable suavidad y colorido. O sea, bueno. Es que, mire, aclarar esto. Cuando el Señor maldice a la serpiente y le dice, te arrastrarás, la serpiente tenía patas. Wow. Entonces, en el momento en que el Señor la maldice, le dice, te arrastrarás comiendo el polvo, pierde las patas. Y decía que era de apariencia graciosa. Sí, claro. Entonces, era de apariencia. Es que vemos al mismo Lucifer, que era guapo, poderoso, muy inteligente. Entonces, al perder la gracia, prácticamente ya no tiene ni goza de esa misma inocencia y belleza celestial, sino ahora tiene una belleza maléfica. No se le quitó el poder, pero ya no tiene poder porque por encima de él puso a San Miguel, a la Virgen y el Señor, que es el que todo lo puede. Hay algo que me llama mucho la atención, y que esto lo escuché también viendo una clase de Ana Catalina Emery, como nos dice aquí. Vea la hermosura de los animales en su pureza primitiva. Nosotros, antes del pecado, igual acá estos animales, o sea, en ese jardín del Edén, habla de esta pureza primitiva. Y también nosotros, o sea, esos seres humanos que estaban en ese jardín del Edén antes del pecado original, había una belleza que es la misma que yo creo que vendrá en el cielo cuando uno muere. Es esa inocencia, esa pureza que brilla. Por eso uno, y capaz estoy equivocada, pero cuando ve un niño chiquitico, ve una belleza, porque es la misma inocencia y pureza. Sí. Entonces, otra de las características que hemos pasado, ahorita pasamos por alto algo bien importante que leímos. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y publicado. ¡Wow! Esto lo pone a uno a meditar mucho sobre el pecado. ¡Wow! Creemos que los pecados que hacemos en la oscuridad o escondidos nunca se van a revelar, pero el Señor en su misericordia hace que nosotros podamos superar ese pecado para que no nos sea cobrado el día del juicio final. Entonces, esta palabra, yo creo que al mayor pecador
se le tendría que tatuar en la pared frente a él todas las noches para que tanto al acostarse como al levantarse lo vea, y que se levante y que piense, no puedo hacer nada oculto, no existe lo oculto. En realidad, algún día todo saldrá a la luz, y eso pararía a mucho pecador de hacer cosas que ofendan a Dios. Es como si un día, yo creo que esto fue una charla de un franciscano, que él me decía, Irán, ¿tú te imaginas que todos pudiésemos... Era algo así como que cada uno tuviese su pecado marcado en la frente. ¿Sabes? Ajá. Que tú saldrías con tu pecado aquí en la frente. Entonces, como que sería tanta la vergüenza que no lo harías. Y a medida que lo dejas de hacer, se te va borrando. Él me decía, imagínate que fuera como un juego. Tengas los pecados aquí y como que un día sales a la calle y todo el mundo pudiese ver tu pecado. Entonces, no lo harías porque te daría vergüenza. Y yo creo que eso es lo que al final... Cuando uno se muere, porque ya va a hablar más adelante el libro de la vida, que es lo primero que uno ve cuando se muere. O sea, tienes el libro, te paras y está el libro de tu vida. Mira, tú no hiciste esto, tú no seguiste los mandamientos acá. Y tu misma vergüenza es la que te lleva al lugar de donde vas a estar en el purgatorio o en el infierno o en el cielo. Es que esto que dices es bonito, pero mira esto, que esto es un análisis que alguna vez dijo Santo Tomás de Aquino. Apliquemos la teoría de que tú dices que tu pecado saldría en la frente. Entonces, ¿seguiríamos al Señor solamente por vergüenza de equivocarnos, por temor? Entonces, ¿dónde quedaría el total libre albedrío? Entonces, por eso el Señor respeta nuestra intimidad, respeta nuestra privacidad, para que nosotros nos arrepentimos siempre es por amor. Por amor y no por vergüenza o miedo. Si ves la diferencia, ahí opera el libre albedrío. Y entonces, wow, eso sí es bien interesante. Qué increíble, qué increíble. Ay, padre, acá es un poquito más atrás de lo que usted leyó, pero me parece súper importante para que sepan que también a ella se le revela o tiene estas visiones que se remontan a los años venideros, a las grandes persecuciones profetizadas para los tiempos finales, con nuevos y copiosos mártires, con la desolación de la tierra, como jamás estuvo, y con la misma bestia del mar, señalada con pormenores que no figuran en el Apocalipsis. Ve a los miembros de las sociedades tenebrosas, colaborando en la obra demoledora del Anticristo, y ve la derrota del monstruo, el triunfo de la Virgen y la restauración de todas las cosas con más lozano esplendor que nunca. Si nos puede explicar eso, padre, está un poco más atrás de los rasgos. Sí, no. Es que... O sea, primero, ¿qué es eso de la bestia? En las revelaciones de Luisa, de alguna manera podemos entender, ella tenía el poder de la bilocación. A ella la descubrieron en América cuando... A Ana Catalina, en esas visiones. Pero cuando estamos hablando que se puede mover en el tiempo, viene un razonamiento interesantísimo de un filósofo francés, no me recuerdo ahora el nombre, que decía que el tiempo eterno contiene en sí todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, pero hay un cuarto tiempo, la eternidad. Porque hay un tiempo que puede contener pasado, presente y futuro, pero ese tiempo también tiene eternidad. Y la eternidad deja de llamarse tiempo. Todo se vuelve eterno presente. Es muy difícil para nosotros comprender. Sí, pero no. En el sentido, tenemos que pensarlo como Dios nos pide que nos comportemos hoy. ¿Cómo? Pidiendo siempre una salvación eterna, pidiendo siempre, Señor, yo ya no estoy preocupado por mi vida temporal aquí. Quiero hacer las cosas que haga en lo temporal para una proyección en la vida eterna. Es en la vida eterna donde vamos a entender. Y aunque vivamos siempre en toda la eternidad, jamás tendremos la posibilidad de conocerlo
todo, porque para eso tendremos la eternidad y Dios seguirá y seguirá y seguirá creando. Qué belleza. Y en la eternidad, como nos recuerda de alguna manera Santo Tomás de Aquino, un personaje al cual yo admiro mucho, dice, en la eternidad, de alguna manera, Dios nos hará co-creadores de universos porque somos sus hijos. ¿Sabes lo más interesante de todo eso que me estás comentando, padre? Es que Santo Tomás, cuando termina de escribir, bueno, toda la Suma Teológica y el Señor le muestra el cielo, él va y quema el libro o se pone a llorar. No, la Suma Teológica es algo bien lindo. Pero sabes que cuando él tiene que el Señor le muestra y dice, ajá, esto es pura paja, es la palabra que él usa. Entonces, a mí, wow, o sea, imagínate, él escribe todas estas cosas, Santo Tomás, y al final cuando el Señor le muestra el cielo, dice, esto es pura paja. O sea, ¿cómo será que incluso lo que nosotros podamos leer, conocer un poquito de Dios, soñar incluso, porque esto nos ha puesto, yo me imagino a ustedes, a despertar ese ansia por la vida eterna? No es la vida eterna todavía, o sea, es imposible imaginarlo. De hecho, él no acaba el 4º volumen. Él dice, no, es que no vale la pena el 4º volumen. La Suma Teológica es lo que nosotros desarrollamos mucha de la teología moderna basado en ese libro escrito tantos cientos de años atrás. Y es más, y hay más que por eso no lo escribió. Wow. Qué impresionante. Otro capítulo que me impresionó mucho era el de la Virgen María. Hay un dato, dice, la Virgen contaba poco más de 14 años cuando tuvo lugar la encarnación del Verbo. O sea, ella recibe el Espíritu Santo en su vida con apenas 14 años, pero luego va a decir que el niño nace cuando ella ya tenía 15 años. Pero no lo podemos ver en la dimensión en la que hoy vemos una niña de 14 años, eran otros momentos. Pero entender la pureza de la Virgen con 14 años y que ella pudo ver. Todos veremos, cuando ya estemos en la eternidad, veremos, por ejemplo, el mensaje del arcángel San Gabriel a la Virgen. Veremos cómo fue la pasión, crucifixión y muerte del Señor. Veremos muchas cosas, pero hay una cosa que ella dice más adelante, que la criatura ni en la eternidad podrá ver el momento del nacimiento de Jesús. Es algo que se queda solamente para la Trinidad. Wow. Ni siquiera San José lo vio. No supo cómo fue, porque en el momento en que él sale de la cueva, se duerme. Y cuando regresa ya María tenía el niño en su regazo. No hay. Por eso nosotros podemos decir que la virginidad de María es antes, durante y después del parto. Claro. Entonces, pero esto no solamente lo revela Ana Catalina, lo revelan muchos. Sor María de Ágreda, que es otro libro que queremos hacer después, lo cuenta muy espectacular. También aquí, padre, una de las grandes revelaciones que ya empezamos a ver sobre, porque antes estábamos más en el Antiguo Testamento, la creación, ahorita ya vemos lo de la Virgen. Aquí viene Ana Catalina, se enternece al ver a los magos. A los Reyes Magos, que han hecho tan largo viaje para agasajar al Rey de los Reyes anhelado. Y exclama, oh, qué felices se sentían de adorar al niño rey, aquellos buenos hombres venidos de Oriente. Viendo esto me decía a mí misma, sus corazones son puros y sin mancha, llenos de ternura e inocencia, como corazones de niños piadosos. No hay nada violento en ellos y sin embargo están llenos de fuego y de amor. Qué ternura como habla de los Reyes Magos. Mira, y esta parte que para mí es una de las que más me tocó, es muy bonita. Es cuando el Señor asciende, después de la ascensión, la Virgen se va con San Juan a vivir a una ciudad en Turquía que se va a llamar, y hoy la conocemos como Éfeso. Pero eso está más adelante, padre. Sí, aquí justo más adelante. Ah, mucho más adelante, ok. Entonces, esta es una parte que a mí me impactó de una manera muy bonita. Y dice, está justo después de lo que acabas de leer, de lo de los Reyes Magos. Dice una cosa muy bonita, dice, después de la ascensión, vivió en Éfeso, donde fundó el Vía Crucis con estaciones de piedra,
que conducían a un montículo detrás del cual había una tumba. Con cálida emoción está referida la llegada de los apóstoles al lecho de muerte, al entierro, la nube milagrosa que se cierne sobre el sepulcro y el descubrimiento la misma noche a la llegada de Santo Tomás de que el santo cuerpo de la Virgen, obviamente, había desaparecido. La descripción de la Asunción está hecha con trazos inspirados. De otro modo no se hubiera podido expresar este misterio gozoso de la cristiandad, que la cristiandad admite por tradición, aunque todavía no esté definido dogmáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le revela a Catalina es que la casa de la Virgen en Éfeso, a ella se le reveló el lugar exacto donde estaría la casa de la Virgen de Éfeso. Y es curioso, casi 100 años después, una monja coge esos escritos y se va a ese sitio a excavar, a ver si es verdad que ahí hay algo. Y ella contrata a una serie de... Ella va con otras personas desde Alemania. 100 años después, ella ya había muerto y empiezan a excavar y es cuando encuentran la casa de la Virgen tal cual Ana Catalina la había descrito. Y han encontrado vasos, utensilios que estaban dentro de la casa. Parece que la casa, cuando ya se va a San Juan de ahí, queda abandonada y la naturaleza se la come. Pero son casas hechas en piedra roca, en roca dura. Entonces queda ahí como cubierta, como la misma naturaleza cubre un lugar de santidad donde estuvo la Virgen y donde la Virgen vive lo que en la Iglesia Ortodoxa tiene esa palabra tan bonita, se llama la dormición. Ella muere, todos los apóstoles han sido llamados para ir allá, porque la Virgen los llama para que estén con ella los últimos días, pero Santo Tomás llega tarde. Y Santo Tomás le pide, ya ella la han enterrado, y le pide a sus hermanos que quiere desenterrarla para despedirse de ella. Es cuando abren el sepulcro y ven que no está. Y hay como una especie de ramos de flores y de rosas, y se dan cuenta que el cuerpo ya no está. Padre, ¿sabes qué? Yo leí esa parte, no he llegado todavía a Ana Catalina, pero la vamos a profundizar, pero sí en el libro de Sor María de Ágreda, y me acuerdo que en ese momento San Pedro puede hablar con Jesús y le dice, oye, mira, podemos acomodar el cuerpo de tu madre. Y no, la Virgen nadie la tocó, pero para nada. Le dice, no, los ángeles se encargan y son las que ponen a la Virgen en en ese ataúd o como se llame lo que estaban usando en ese entonces, pero nadie toca el cuerpo de la Virgen. Y eso, pues, para completar un poco. Sí. Y seguramente va a estar acá. Recordemos antes que todo esto son revelaciones privadas. Correcto. Pero han sido unas revelaciones privadas que coinciden en todo con la Biblia. No hay nada que contradiga la Biblia. Por eso alguien decía, no, es que es solo Biblia y punto. Pero el Señor dijo, no se podrá hacer un nuevo evangelio de nada, ni agregársele nada a estos evangelios. Pero a Dios no lo hemos callado nosotros. Claro. Él puede seguirse manifestando de muchas maneras. Y de hecho, los santos que han tenido estas revelaciones, los beatos, los místicos, hay una cosa que los caracteriza: la obediencia y el sufrimiento. A lo largo de la historia hemos visto que hay alrededor de unas 300 personas que han vivido los estigmas. Pero la mayoría de ellos no los conocemos porque los conoció su confesor o su director espiritual, los conoció su familia, pero nunca se hizo público. De los poquitos santos que hemos llegado a conocer que vivieron esos estigmas, podemos tener a la misma Luisa, al Padre Pío, San Francisco de Asís. Exacto, ¿sí ves? Pero son contados en la historia. Pero se calcula que ha habido por lo menos unos 300 que han vivido la estigmata de una manera real y
concreta, porque ha habido también cientos de casos Claro. de estafadores. Padre, ya van 45 minutos aproximadamente que empezamos esto y yo quisiera dejarlo para el próximo episodio, si usted está de acuerdo, porque viene algo interesante que me gustaría que no profundicemos, pero sí es bastante largo. Jesús y Lázaro, por ejemplo, la relación con Jesús y su amigo Lázaro. Y después viene a Ana Catalina todo lo que viene en el momento de la crucifixión, cómo las piedras abajo se rompen, cómo ahí estaban los huesos de Adán. Sí, pero entonces, no diga todo todavía, entonces por eso lo queremos dejar ir partiendo en varios episodios. Por eso queríamos dar este pequeño intro de lo que a Ana Catalina se le revela, para que ustedes tengan como ese pequeño pasaboca y que quieran más. Porque, por ejemplo, no hemos hablado todavía mucho de su vida y hay una parte acá que entramos a su vida para que la puedan conocer. Sé que en el primer episodio o el primer intro que hicimos hablamos un poquito de ella, pero queremos dejarlo hasta aquí por ahora y nos vamos a ver en muchos episodios más para continuar todo lo que a esta gran beata se le ha revelado. Aquí los esperamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.